Asís Especialización por esta invitación a este aniversario 49 años del servicio de neonatología de los compañeros del Hospital Nacional 2 de Mayo. Qué placer tan grande, muchísimas gracias por esta oportunidad que me brindan de poder compartir la experiencia en el área donde yo trabajo, que también es el área de cuidado intensivo neonatal del Hospital Edgardo Rebagliati. Muchas felicidades y bueno, que sean muchísimos años más para que me sigan invitando. Bueno, vamos a empezar esta presentación. Voy a compartir, si me permiten, por favor. Bien. ¿Lo podemos ver, señorita? Muy bien, muy amable, muchísimas gracias. Bien, bueno, el curso Tópicos Selectos en el Cuidado Neonatal. Qué alegría tan grande poder compartir con ustedes temas tan importantes en estos días de curso en los que buscamos mejorar nuestras actividades, no solamente como parte profesional de enfermería, sino como equipo. Y eso es muy saludable, eso es muy bueno, toda vez que podemos compartir experiencias de muchos hospitales y que finalmente van a llevarnos a que podamos hacer muchísimo mejor nuestra labor a favor de nuestros bebés y de sus familias, ¿no? Hemos tenido una época bastante difícil, ya lo mencionó el doctor Marcos, una época bastante complicada en la que nos ha donde ha impactado, ¿no? Y han tenido, pues, evidentemente, las cifras de la cantidad de neonatos que venimos trabajando, tanto en su hospital como en muchos hospitales, se vio afectado. Y ahora nuevamente, ¿no? Ha habido como una especie de rebote y nuevamente estamos sobre el alza de la cantidad de pacientes neonatales que venimos trabajando, y es ahí cuando más tenemos que enfocar nuestro trabajo, nuestro cuidado, porque tiene que ser muy beneficioso. Y hoy más que nunca tenemos que trabajar de manera coordinada para que podamos decir más adelante que realmente tuvo éxito todo el trabajo. Nunca hay mayor empeño, ¿no? No hay mayor esfuerzo, nunca es sacrificio, porque mientras se haga con voluntad, se haga con corazón, se haga con cariño, pues todo va a ser siempre muy favorable y nosotros nos vamos a quedar también muy satisfechas con lo que estamos realizando. Bien, el tema que vamos a trabajar ahora, esta mañana, en esta hora que tengo destinada de acompañarlos y que ustedes me acompañen, es cuidados de enfermería en ventilación mecánica, cuidados de enfermería en dúo CIPAM. Bien. Para poder entender un poco qué es lo que vamos nosotros a trabajar en estos temas, ¿no? El objetivo es establecer, permítanme por favor, establecer cuidados de enfermería sistematizados para pacientes críticos con ventilación mecánica invasiva y no invasiva, de tal manera que podamos nosotros evitar cualquier tipo de complicación y eventos adversos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces vamos a preparar o hemos preparado esta presentación de tal manera de que no solamente veamos la ventilación como el momento en el que el paciente ya está ventilado, sino que el hecho de que el paciente esté en ventilación mecánica implica una serie de aspectos que van desde la antesala, la previa, durante, posterior, y por supuesto también algunas situaciones especiales en las que de repente podamos nosotros también mejorar nuestro trabajo brindando comodidad al paciente que estuvo o que está todavía con el ventilador mecánico. Entonces vamos a hablar acerca de los cuidados de enfermería en la ventilación mecánica invasiva previa a la ventilación. Entonces, para ello, toda unidad de cuidado intensivo neonatal, permítanme un momento, por favor, sí, toda unidad de cuidado intensivo neonatal debe de estar preparada
¿no? Para poder enfrentar cualquier situación adversa que se pueda presentar. La mayoría de pacientes de usuarios de nuestras unidades neonatales de cuidado crítico son pacientes que van conectados, muchos de ellos conectados al ventilador. Entonces no podemos correr a última hora con el coche, con el ventilador, tratar de armarlo a último momento, porque esos minutos de más son los que ponen en grave riesgo la vida de nuestro paciente. La evolución del paciente va a estar entonces en función de esos minutos previos. Usted debe de tener a la mano y en orden completamente bien equipado su coche de paro, su botiquín, y en este botiquín pues contar con todos los implementos necesarios, ¿no? Con el laringoscopio, hojas de laringoscopio en los diferentes números, 0, 0, 1, contar con todos los medicamentos que se pudieran utilizar en caso de ser necesarios o requeridos, los tubos de prueba, ¿no? Y la unidad de paciente en sí misma, que es la incubadora, pues contar con su estetoscopio, contar con el ventilador a presión positiva, manual, ¿no? Es decir, contar con todos los elementos, pero no solamente ellos, sino además también, pues que verifiquemos previamente de que todo está funcionando de manera correcta. Porque de repente, llegado el momento, encontramos que el ventilador no pasó la prueba, que al ventilador no se le hizo su verificación previa, y el ventilador no, una vez que usted lo encienda, no setea e inmediatamente podemos a funcionarlo, porque hay que prepararlo, hay que setearlo, hay que comprobar su operatividad, y esos son minutos que usualmente se toman entre 3 a 5 minutos, que son minutos importantísimos y valiosos que hay que tomar nosotros en consideración. ¿Qué pasa si de pronto cojo un ventilador manual y de pronto este no está bien armado? Tenemos que haber chequeado nosotros ello, ¿no? Entonces, todas estas situaciones pueden entorpecer el correcto desempeño de esta ventilación que nosotros queremos propiciar en nuestro paciente, ¿no? Entonces, tenemos que tener todo a la mano y haberlo chequeado inicialmente. Programemos además también los monitores. Todavía no tenemos, el paciente todavía no ha llegado, ya nos han llamado por teléfono de que tenemos que tener habilitado la unidad porque es inminente el ingreso de un paciente prematuro de 28, 30, 32 semanas que va a requerir seguramente surfactante, que no ha sido madurado, entonces necesitamos tener todo. Ya tenemos el ventilador, ya hemos verificado nuestro coche de paro, nuestro botiquín, hemos verificado que el ventilador esté operativo, pero además también es necesario que ya estamos nosotros encendiendo el monitor para verificar las alarmas, si es que están seteadas, cuáles son los rangos, sobre todo más allá de la frecuencia cardíaca y respiratoria, importante porque ustedes saben que el desenvolvimiento futuro, el desarrollo de su bebé, sobre todo en la parte neuronal, está muy relacionada con los niveles de saturación, los niveles de oxígeno. Por lo tanto, es importante que nosotros contemos con alarmas bien programadas en nuestros monitores. No que estas alarmas estén bloqueadas al 100%, no que estas alarmas estén hacia abajo en menos de 60%, porque me incomoda el ruido que hace el monitor, entonces le doy mayor cantidad de niveles en las alarmas y esto no está permitido. Los niveles de alarma están precisamente para poder ubicar los rangos en los que el paciente va evolucionando, va respondiendo a la terapia oxigenatoria. Por lo tanto, si yo veo de que ya va aumentando la FiO2 y además, si es posible que de repente en su unidad cuenten con el NIRS, entonces magnífico, puedo saber con mucho más detalle si es que ese paciente va a requerir más o menos oxígeno. Entonces es necesario contar con todo este monitor bien implementado para realizar una correcta monitorización de los signos vitales.
Si en nuestras unidades, que es muy difícil en realidad en nuestro país, no tenemos muchos fisioterapistas respiratorios, y de hecho me atrevería a decir que realmente no hay fisioterapistas respiratorios, contamos con fisioterapia de succión, contamos con fisioterapia física, más un fisioterapista respiratorio. Yo los he visto en España, los he visto en México, los he visto en Brasil, los he visto en Chile, más no en mi unidad particularmente no contamos con fisioterapista respiratorio. Lo que tenemos es un equipo biomédico que hace la ayuda en el momento en que nosotros estamos haciendo la comprobación del ventilador mecánico y de pronto detectamos que el ventilador no opera, que el ventilador no está funcionando adecuadamente. Y usualmente estos ventiladores, en la mayoría, no funcionan por una falla de sensor de flujo. Entonces, o de repente porque no estamos adaptando bien los corrugados. Es necesario contar con el apoyo del biomédico para poder detectar oportunamente y, si es posible, antes, para evitar que durante el procedimiento de la intubación, el procedimiento en el que ya requerimos que el ventilador esté operativo, encontremos que el ventilador definitivamente no funciona y tengamos que estar bolseando al paciente, propiciando presiones que realmente no requiere. Es necesario, por lo tanto, contar con este equipo. Ahora, si por alguna situación tampoco se cuenta con el equipo biomédico, pues es necesario que ustedes cuenten con el correcto chequeo del ventilador previamente. Si hay unidades, ¿no? Hay unidades que brindan pseudoanalgesia al paciente para, ustedes saben de que la intubación es un proceso altamente invasivo, sumamente doloroso, que puede ocasionar bajas en la frecuencia cardíaca, bajas en la saturación de oxígeno. El paciente se puede deprimir, no va a responder satisfactoriamente. Usualmente en pacientes extremadamente prematuros, en pacientes prematuros de bajo peso, es posible de que sí se dejen llevar con el procedimiento, pero no todos los pacientes. Por eso hay algunas unidades, no es la nuestra, eh, utilizan algunas dosis de pseudoanalgesia para poder realizar el procedimiento con mucho más facilidad. Obviamente hay que tener mucho cuidado, mucho control con esta situación, en estas dosificaciones, porque en lugar de favorecerlo podría deprimir al paciente y dejarlo pues prácticamente inutilizada su vía respiratoria, ¿no? Su patrón respiratorio completamente afectado, y es necesario inmediatamente intubarlo para poder conectarlo rápidamente al ventilador. Usualmente en nuestra unidad no hacemos, no brindamos pseudoanalgesia ya desde hace mucho tiempo por los efectos adversos ocasionados. Entonces, usualmente se compensa al paciente, se busca que esté en completa, su hemodinamia esté pues muy correcta. Una vez que el paciente se ha recuperado, que se le ha brindado una saturación óptima de oxígeno, que la frecuencia cardíaca está en condiciones, entonces se procede a realizar, el neonatólogo procede a realizar la intubación endotraqueal. Lo que sí es necesario que ustedes conozcan, porque seguramente que también trabajan de esa misma manera, trabajamos buscando una coordinación, de tal manera que si trabajamos 4 o 5 enfermeras en una unidad, porque la unidad de cuidado intensivo donde se brinda ventiloterapia en el Hospital Rebagliati de cuidado intensivo, trabaja hasta con 10 ventiladores, ocasionalmente 12, pero realmente no procuramos no sobresaturarnos con la cantidad de pacientes. Estos ventiladores están ubicados en estas áreas, por lo tanto, una enfermera trabaja para 2 pacientes. Y si no contamos con personal, que ya nos hemos visto afectadas con el tema de la pandemia por la baja de personal, entonces hemos trabajado hasta con 3 pacientes por uno o 4 pacientes por una enfermera. Pero lo cierto es que independientemente de la cantidad de enfermeros que trabajemos en la unidad de ventiloterapia, cada uno, tanto enfermeras, personal técnico, neonatólogos, residentes que trabajan en la unidad, que trabajan en esta área específicamente de ventiloterapia, trabajen de manera coordinada.
de tal manera que ya saben quién es el que recepciona al paciente, la enfermera que pesa, la que le va a dar confort al paciente, lo va a ubicar, lo va a poner en posición, quién va a traer el coche para poder brindarle todas las facilidades al médico y que no esté volteando y corriendo y verificando. No, o sea, todo al unísono. No hay necesidad de hablar, ni de gritar, ni de correr, porque todo ya está completamente coordinado. Y de hecho hay un personal que se encarga exclusivamente de hacer la parte administrativa, es decir, de llenar los datos en la tarjeta, de llenar la bitácora o el registro de enfermería con los datos más importantes y relevantes de lo que está suscitándose en el minuto a minuto. Además, también y ha terminado rápidamente, entonces pues se encarga de habilitar las bombas de infusión. Sabemos que ya estos pacientes van a tener o dextrosa al 5% o dextrosa al 10%, entonces ya se está implementando las líneas, la solución salina para la línea arterial, para la línea venosa, porque usualmente son candidatos pues a que se les realice este procedimiento. Entonces, este personal técnico ya debe de haber dejado limpio. Ni una sola bomba en la unidad puede estar en mal estado. Debe de haber sido probada y debe de estar previamente chequeada y limpia para que podamos nosotros realizar el trabajo posterior. Bueno, ya que hemos mencionado de que no tenemos el fisioterapista respiratorio, generalmente el fisioterapia físico es el que viene y realiza la fisioterapia del bebé. Pero el fisioterapista viene solamente una vez durante el día y a veces no viene todos los días, viene una sola vez cada 2 días, cada 3 días, dependiendo de la cantidad de pacientes y cómo se esté programando. Por ese motivo, el personal de enfermería está capacitado o está capacitando o se ha capacitado o simplemente tiene voluntad, en muchas ocasiones, de realizar fisioterapia del bebé. De esa manera se ayuda y se colabora en tratar de mantener las vías respiratorias lo más despejadas posibles. Y obviamente pues utilizamos una técnica muy sencilla para poder habilitar en la fisioterapia respiratoria del bebé, que normalmente no lo hacemos entre una persona, lo hacemos entre dos, para además también realizar la aspiración de secreciones inmediatamente la fisioterapia. La técnica de la que les estoy mencionando es la aspiración lenta prolongada. Ocasionalmente se realiza el drenaje autógeno asistido, sin embargo, utilizamos más, que es más o menos tal como ustedes lo ven en pantalla, mano derecha sobre el tórax, mano izquierda por debajo del cordón umbilical, y se realizan movimientos coordinados de presión durante la inspiración y la expiración, tratando de contener la mayor cantidad posible y de esa manera favorecer la liberación de secreciones. Importante no olvidar que todo paciente es necesario realizar una protección cutánea. Para ello se utiliza, sin tratar de hacer ¿no? un comercial de la marca, pero esta es en realidad la que nosotros utilizamos en el ambiente y nos va bastante bien. Se utiliza este protector cutáneo que cuenta con una solución polimérica protectora que nos ayuda a cubrir toda esta zona de tal manera que en el momento en que se le coloque el esparadrapito, pues no, y se tenga que retirar posteriormente, no ocurra ningún tipo de lesión de árnica. Se fija el tubo endotraqueal y en eso sí, muchas de nuestras unidades tenemos diferentes posturas con respecto a la fijación, ¿no? No es mejor fijación aquella que va con más adhesivo, ¿no? Una fijación sencilla, con una protección bien realizada, bien fijado, ¿no? Entonces, y obviamente corroborando permanentemente en cada turno la posición del tubo, nos va a dar la seguridad de que realmente estamos yendo por buen camino. Pero lo más importante es que hay que ubicar el tubo endotraqueal en la línea media del labio superior, nunca en la comisura.
La idea es que se vea pues el paciente de esta manera, aun cuando todavía allí en esta foto pues la fijación, los lados están un poco largos, no se requiere realmente realizar demasiado uso de material. La idea es que no se vea como esto, ¿no? Donde yo tenga que no solamente está mal fijado porque está al borde de la comisura labial, no está en la línea media, hemos utilizado una cantidad enorme de esparadrapo y no solamente es ya malo, ¿no? Porque imagínense en el momento que yo tenga que retirar todo ese esparadrapo de la piel, de la carita del bebé, imagínense si es extremadamente prematuro. Ubico todo el esparadrapo en toda la cara y en el momento en que yo lo tenga que retirar, voy a tener problemas y muchas situaciones indeseables se han producido por utilizar mal la fijación. Muy aparte de eso, imagínense ustedes cuando ingresan los papás, ¿no? Los papás que ya de por sí se sienten tensos, ansiosos, preocupados porque su bebé está en una unidad extraña, donde todo suena, donde todos son de colores, donde hay tantos tubos y que nadie le explica nada y encima ni siquiera pueden ver a su bebé bien porque ven una cantidad enorme de esparadrapos sobre la cara de su paciente, entonces obviamente pues esto no es nada favorecedor. Hay que tener las consideraciones. Yo considero siempre que el trabajo de enfermería tiene que ser un trabajo hasta cierto punto elegante, ¿no? Y si para ello tenemos que extremar el cuidado, porque fíjense ustedes, colegas, y para todo el grupo que está atendiendo, hemos realizado una inversión enorme de tiempo, de dinero, especializándonos, ¿no? Y yo no me siento más ni mejor por el hecho de portar mi cartón de especialidad. Yo me voy a sentir más y mejor, sobre todo cuando llego a mi casa, sabiendo que realicé un trabajo bien hecho. No significa que una vez que el paciente se intubó y le puse esa cantidad de esparadrapos, estoy confiada porque ese tubo no se va a salir y yo me puedo sentar con tranquilidad a conversar con mi compañera, a chatear, a conversar, a salirme de la sala, porque eso no es especialidad. Especialidad es que la enfermera esté haciendo control a pie de la incubadora, ¿no? Y observación. Observación no significa exceso de manipulación. Observación significa que usted va a estar observando, verificando cómo evoluciona su paciente y si en algún momento requiere un cuidado extra, pues entonces, porque usted observó ello, le va a brindar ese cuidado extra, pero no significa sobre manipular. Un cuidado como el que estamos nosotros viendo en pantalla, pues definitivamente no es lo más adecuado. Luego, inmediatamente que ya el paciente ha sido intubado, que ya ha sido fijado correctamente el tubo, se procede inmediatamente a conectar al ventilador mecánico, tomando en consideración que el tubo endotraqueal no debe de estar demasiado largo porque pues excede, ¿no?, el espacio muerto. Usualmente nosotros desde la fijación le damos 4 deditos por encima, hacemos el corte longitudinal, ¿no?, o en diagonal, perdón, y se conecta inmediatamente al ventilador. Luego, inmediatamente ello, pues el neonatólogo ya está haciendo el chequeo de los parámetros ventilatorios, ¿no?, que ya ha sido verificado previamente, hemos corroborado con el pulmoncito que efectivamente está operativo y que los parámetros que se van a programar son los que van a llegar al paciente para su beneficio respiratorio, pues no solamente ello, sino que además también lo vamos a tratar de observar su hemodinamia y cualquier tipo de situación de no ajuste del paciente se siente intranquilo, que no se favorezca el patrón respiratorio, la mecánica respiratoria, entonces inmediatamente ya estamos comunicándolo al médico. Recuerden que el trabajo es en equipo, el trabajo no es individual. Yo no trabajo por mí misma, por mí sola, sino que el trabajo siempre es en comunicación constante y directa con el neonatólogo que está a cargo. Y siempre hay un neonatólogo en la unidad, ¿sí? Así es que siempre en contacto con él. Y dejamos, pues, por supuesto, inmediatamente después todo ello, que ya hemos verificado que el paciente está hemodinámicamente estable, pues dejarlo en completo orden, ¿no? Y sobre todo con el confort
necesario. Bueno, ya hemos visto toda la parte previa a la intubación. Bueno, ahora o antes de la ventilación, veremos ahora todos los cuidados que podremos nosotros brindar durante la ventilación. Bien, entonces, importante es que nosotros controlemos al paciente y que todo ello tenga que estar registrado en nuestra bitácora, en nuestro registro de enfermería, en nuestras notas de enfermería, cuáles son las funciones vitales, tanto para frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial. Evidentemente, importantísimo considerar la saturación de oxígeno. Si tenemos el MIRS, que es la saturación de tejido, ¿no? La saturación tisular, pues magnífico, en muy buena hora. De lo contrario, pues tenemos solamente la saturación de oxígeno, pues consideraremos esta saturación. Pero todo debe de estar completamente registrado. Así además también importante considerar los parámetros ventilatorios. Si tenemos a un paciente en una ventilación convencional, dependiendo de la modalidad ventilatoria, pues se generarán los registros. Imagino que cada una de las unidades cuenta con una hoja de registro, si me permiten compartir la mía. Esta es la hoja de registro que nosotros utilizamos, en el que no solamente van los datos del paciente, en el que no solamente tenemos un control hemodinámico, sino que en la parte media inferior podemos, en las partes laterales podemos considerar también los datos del soporte ventilatorio, donde obviamente, dependiendo, como les digo, de la modalidad ventilatoria, vamos a hacer el registro de cada uno de esos datos. Si, por ejemplo, yo tengo al paciente en ventilación sincronizada, en asisto controlada, bueno, si es una ventilación mecánica convencional, de repente me interesa graficar el volumen TIDA, la inspiración-expiración, la FIO2, pico, PEP, frecuencia respiratoria, el volumen minuto tan importante, ¿no? Pero si, por ejemplo, el paciente está en una ventilación de alta frecuencia, de repente son otros los parámetros que yo voy a considerar. De repente ya allí me interesa mucho la amplitud, los hertz, la inspiración-expiración, el volumen total, la DCO2 que ya le he mencionado. Entonces, todos estos datos también son tan importantes que tengan que estar registrados, y cualquier evento que yo considere que no se ajuste dentro de los parámetros o rangos de normalidad, inmediatamente tienen que ser comunicados, porque el éxito de la terapia ventilatoria va a estar en función precisamente de que el paciente responda, pero de lo que se está programando y del cuidado, evidentemente, que nosotros le estamos dando. Comprobamos la adaptación del paciente al ventilador, observando los cambios en la frecuencia y en la profundidad de la respiración, que esto nosotros lo podemos corroborar, lo podemos ver en las gráficas. Hoy en día contamos con ventiladores tan sofisticados que nos permiten verificar en la gráfica, en las ondulaciones, si el paciente, y es más, lo podemos verificar nosotros mismos, no solamente viendo el ventilador, sino observando la respuesta misma del propio paciente en cómo se está adaptando o no a los parámetros del que se le ha brindado en el ventilador. La posición es importante. Usualmente debemos mantener al paciente entre 30 a 45 grados, siempre que esta posición no esté contraindicada. Si no está contraindicada, entonces posicionamos, porque esta posición es mucho más favorecedora, ¿no? Mejora muchísimo más, ayuda en la ventilación, en la mecánica respiratoria. Anotemos todos los cambios que se realizan en el ventilador. Por eso incido mucho en que tiene que ser un trabajo en equipo y siempre comunicando. No podemos estar divorciados las enfermeras de los médicos, porque eso genera un mal trabajo, y además la respuesta en el paciente es lo que finalmente interesa. ¿Sí? Si el médico, el residente, realizó un cambio en la FIO2, así sea de 5, pues inmediatamente comunicarlo. Si usted realizó un cambio, aunque sea de 5, subiendo, bajando, pues también se tiene que comunicar.
Si usted no comunica y de pronto ya bajó esos 5 puntos y de pronto viene el médico y les baja 5 más y no esperamos a que el paciente se estabilice respecto a esta pequeña variación, estamos realizando pues una mala acción, ¿no? Tenemos que, todo tiene que ser coordinado y comunicado. Más aún, y eso hablando únicamente de la FIO2, si hacemos otro tipo de cambios, que jamás nosotros hacemos cambios, enfermería jamás hace cambios en el pico o en el PEP, ¿no? Y mucho menos en ningún otro parámetro, solo en la FIO2 porque hacemos una valoración respecto a la respuesta oxigenatoria con la saturación. En eso únicamente estamos permitidas, ¿no? Y por supuesto, si hay alguna sugerencia, eso sí es válido, pero usualmente es el médico, el residente, dependiendo de la clínica y dependiendo de la valoración gasométrica, pues ya están realizando los cambios. Importante que se comente. Por ahí que sí, efectivamente, lo llaman al residente, lo llaman al médico para que evalúe en otra sala y posiblemente la comunicación se le quedó en la puntita de la lengua, ¿no? Pero para eso estamos nosotros haciendo el chequeo a pie de la incubadora. Estamos observando. No vaya a ser que usted solamente se paró para hacer el registro en la hoja gráfica, ya casi para terminar el turno, y de pronto se da con la sorpresa de que el pico cambió, de que la PEP varió, de que la frecuencia respiratoria ha sido subida, ha sido bajada, y nunca se enteró. Entonces, si usted detecta que hubieron cambios, inmediatamente pregunte en qué momento se generó y por qué razón se generaron esos cambios. Mantenemos idealmente el tubo endotraqueal en semicurvatura, no recto, porque en esta posición es muy probable que inmediatamente después de la intubación el paciente pueda quedar en esa posición con la finalidad de verificarlo con la placa radiográfica. Pero si es posible, antes de que llegue la placa radiográfica, ya acomodar al paciente y que éste tenga esta semicurvatura para evitar que las condensaciones naturales del ventilador puedan afectar el censo, perdón, del sensor de flujo, entonces magnífico, ¿no? Recuerden que las microgotas de la condensación se convierten en gotas, esas gotas en centímetros de agua, y esos centímetros de agua bloquean el normal desarrollo, desempeño del trabajo del ventilador, ¿no? Entonces tenemos nosotros que estar observando siempre esta situación. Y registramos, ¿no? Todo siempre registrado en nuestras notas de enfermería. Y además importante, y les muestro, en la parte posterior de la hoja, ¿no? Tenemos aquí procedimientos invasivos. En esta hoja de procedimientos invasivos, donde no solamente va la fecha de colocación de los catéteres umbilicales, catéteres PIC, vías endovenosas, sondas orogástricas, sondas vesicales, catéter venoso centrales, si es que fuese requerido, fuese necesario, también es necesario colocar la cantidad de centímetros que tiene el tubo endotraqueal y el número del tubo endotraqueal. Si es un tubo endotraqueal número 3, un 2.5, un 3.5, un 4, se coloca tubo endotraqueal o TED, como usted desee ponerlo, número tanto, fijado en tantos centímetros. La mente es muy ligera, nos olvidamos muy pronto, y sobre todo si ya tenemos cierta edad, como en mi caso, que ya pasó de los 50 y me olvido siempre hasta de mi nombre, entonces, importante considerar estos datos en nuestra hoja, ¿no? Resultados de laboratorio importantes porque a veces de repente se le dificulta estar observando a cada rato y hacer una mención con el dato inmediato, se coloca en el registro para que usted tenga ese dato y pueda hacer una mejor entrega de su reporte. Pero estos datos del registro del tubo endotraqueal y la cantidad de centímetros tiene que ir colocado en su registro de enfermería y hacer el chequeo, ¿no? Hacer el chequeo. Usted
lo está dejando registrado, pero lo ha chequeado además. Usted se ha cerciorado de que esa es la cantidad correcta, porque puede que la fijación se haya humedecido y de repente ya no está en 6 centímetros. De repente está en 5.5. De repente ya está, el paciente está estubado y usted ni se dio cuenta. Entonces eso tiene que usted corroborarlo, inclusive durante el turno. Mantengamos la zona endotraqueal siempre limpia y seca para evitar lesiones de la piel y extubaciones accidentales, por lo menos 2 veces en el turno, ¿no? Pero idealmente, como ustedes van a estar a pie del incubador observando permanentemente y obviamente no solo en la clínica del bebé, sino también en lo que registra el ventilador, podemos ya estar detectando si es necesario aspirar secreciones, no solamente del tubo endotraqueal, sino también de la cavidad oral, ¿no? Entonces, importante también realizar esto. Además, quiero mencionarles que la limpieza, pues eso lo vamos a ver en la parte del aseo, la limpieza de la boquita es necesario que nosotros lo realicemos. No puede ser que de un turno a otro yo llegue a recibirle el turno a la colega y la boca esté completamente blanca, el paciente no, ni siquiera fue tocado por el tema de la técnica de la mínima manipulación o el protocolo de manipulación mínima, como muchos conocen, y no tocaron al paciente, no lo aspiraron, no se dieron cuenta de que ese paciente requiere ese cuidado. Entonces tenemos que tener siempre mucho cuidado. Hay que controlar los sistemas de ventilación para evitar desconexiones de las tubuladuras y del sistema de ventilación. Cuando ya tenemos mucho tiempo trabajando en la unidad, es muy fácil detectar cada ruido. Ya hemos habilitado nuestro oído, ¿no? Y sabemos ya a qué corresponde cada sonido, cada alarma. Las bombas tienen un registro, cada uno completamente distinto del otro. Entonces rápidamente detecta, oh sí, es la bomba Fresenius, oh sí, es la bomba Brown, oh sí, es la bomba Aud. Y le damos solución al problema, ¿no? Sabemos cuándo es por presión, sabemos cuándo el monitor está sonando, sabemos inclusive detectar cuándo es el sonido de un ventilador, de un monitor. Entonces es importante que nosotros chequeemos eso. Les digo esto porque cuando el personal a veces todavía no conoce, de pronto empieza a sonar el ventilador, ¿no? Y no se dieron cuenta que era porque las tubuladuras se desconectaron, ¿no? Hizo un vaciado del exceso de agua, sacó el tubo donde la cámara de agua, la cámara de desagüe de la tubuladura, y de pronto por allí innecesariamente se movió la conexión y de pronto en lo que menos piensa, plum, se desconecta y está buscando qué es lo que está sonando. Entonces, cuando uno ya conoce, pues sabe perfectamente que el ventilador tiene inclusive hasta este tipo de sonidos muy, muy claros, ¿no? Entonces, rápidamente ya estamos dando solución. Y no debería de suceder esto, porque recuerden que al suscitarse ello, se pueden generar situaciones adversas en todo el sistema respiratorio que estamos tratando de reclutar. Estamos tratando de que esta mecánica respiratoria sea mejor, que la oxigenación sea buena, y en el momento en que se desconecta, ¿no? Pueden pasar también estas situaciones. Y ustedes se deben haber dado cuenta de que cuando hacen la aspiración por circuito abierto, ¿no? Las instituciones que no cuentan con circuito cerrado y tienen que abrir, el ventilador suena inmediatamente. Entonces ya ahí nosotros nos estamos dando cuenta de cómo es un sonido del ventilador por desconexión. Entonces esos son ruidos muy característicos que tenemos que considerar. No dejar de colocar la sonda nasogástrica. Para todo paciente en fases ventilatorias debe de tener colocada su sonda orogástrica o nasogástrica. Usualmente nosotros colocamos la sonda orogástrica, ¿sí? Mucho más sencillo, no es tan doloroso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero siempre le colocamos su sondita orogástrica.
Además de ello, también pues verificamos la posición de la sonda. Verifiquen ustedes la cantidad de puntos. Si utilizan una sonda feeding, estas vienen generalmente rotuladas con ciertos puntos negritos, y entonces nos damos cuenta de la cantidad de puntos que están hacia afuera. Y no vamos a, si es un paciente que va a recibir, por ejemplo, dieta, no vamos a atrevernos a colocar en una sonda que no hemos verificado previamente, porque recuerden que si está ubicada orogástricamente es posible de que se pueda humedecer y se pueda también retirar. Entonces hemos pasado por situaciones también adversas por el hecho de no habernos verificado, no haber hecho la verificación previa de la colocación de la sonda. Entonces tenemos nosotros que hacer esa consideración. Si el paciente está indicado colocar sonda vesical, pues también, ¿no? Anotar. Y todas estas colocaciones de estas sondas, recuerden hacer el registro en su hoja de enfermería. Cambiemos el sitio de ubicación del sensor de saturación, ¿no? El sensor de saturación no va a estar eterno. Si empezamos utilizando la manito derecha, no va a quedarse pues las 2 semanas que está el paciente en esa manito. Usted tiene que cambiarle la posición, idealmente en cada turno. Algunas instituciones y algunas literaturas recomiendan el cambio horario, pero esto excede la manipulación. Por lo tanto, con que se haga por lo menos cada 3 horas o por lo menos en un turno de 6, con eso ya tenemos bastante, pero sobre todo haciendo los controles de la piel. Actualmente nosotros colocamos el hidrocoloide como protector y nos va bastante bien. Anteriormente de la llegada del hidrocoloide colocábamos una, no generosa, pero sí una cantidad mínima de algodón, ¿no?, sobre la piel del bebé, y sobre el algodón colocábamos el sensor. Y nos iba bastante bien hasta que por allí alguien dijo, no, no es necesario. Y bueno, lo desechamos, pero empezamos a generar lesiones, porque recuerden de que tiene pues un sensor infrarrojo, ¿no?, que puede ocasionar quemadura. No solamente es por presión, sino por la quemadura que pueda ocasionar. Y luego, para hacer la curación y el tratamiento y los problemas legales que pueda ocasionar ello, para evitar todo esto, una vez que llegó generosamente y llegó maravillosamente el hidrocoloide, el Duoder, y sobre todo utilizamos el Extratin, una mínima cantidad sobre la parte superior, una bandita que bordee tanto un lado como del otro. De esa manera podemos nosotros hacer los cambios y la protección de la piel en la zona en la que vamos a conectar sobre todos los sensores de saturación. Para los manguitos de presión todavía seguimos usando una pequeña cantidad de algodoncito, que no vaya el mango directamente a la piel del bebé, siempre protegiendo la piel para evitar, ¿no?, lesiones por presión. ¿Sí? Bien. Verifiquemos la sonda de la posición enteral. Ya lo he mencionado, la sonda orogástrica puede humedecerse y esta puede movilizarse. Y no es posible que nosotros utilicemos la sonda cuando no está en posición. Verifique usted la posición. Si tuvo usted la precaución de señalizar la sonda antes de colocarla, magnífico, porque de esa manera sabemos si la sonda se ha movido o no. Si no le pudo colocar la señalización, porque es de las que, como yo, no carga el plumón de tinta indeleble y se le dificulta, entonces mida, ¿no?, o verifique la cantidad de puntos, para que eso también usted lo pueda mencionar en su reporte. Sonda orogástrica que fue colocada o que es de tal fecha, tiene tantos puntos fuera o tiene tantos centímetros fuera. De esa manera le da una pauta a quien viene para poder tener la certeza de que está bien fijado o no, o tiene que hacer ya un cambio. Todo signo de distensión también debe de ser comunicado inmediatamente al neonatólogo, porque es pues una oportunidad en negativo para que el paciente tenga mayor problema respiratorio, ¿sí? Bueno, ya que muchos de ustedes no cuentan con terapista respiratorio, o sí, en nuestro caso no,
pero recuerden que la terapia respiratoria jamás se hace uno solo, siempre en compañía de alguien. ¿Sí? Todo procedimiento, de hecho, a excepción de uno que otro que debe de hacerse entre tres, pero generalmente entre dos personas, para que una pueda realizar la fisioterapia y la otra persona pueda aspirar secreciones. Todo tipo de catéteres o conexiones deben de estar señalizados, deben de estar rotulados. Llámese catéteres umbilicales, tubos endotraqueales, catéter epicutáneo, catéter, etcétera, etcétera. Todo debe de estar correctamente rotulado. Y verificar además también pues que se haya hecho el mantenimiento en caso de que haya necesidad de hacer algún cambio. Y todo, por supuesto, bajo protocolo, porque imagino de que cada uno de nosotros tiene estándares de trabajo. Bueno, lo ideal sería de que a nivel nacional todos trabajásemos de la misma manera, pero entiendo que hay situaciones que a veces no permiten, ¿no? Por ejemplo, un cambio de corrugados, para algunas instituciones que sí cuentan con los equipos, pueden hacerlos cada 3 días, cada 5 días, pero para quien no tiene, de repente retrasan un poco más, ¿no? Su cambio, de repente ya no es cada 5, de repente es cada 7, cada 10 días, cada 15 días, va a depender mucho de la realidad en la que nosotros trabajemos. Importante además porque esto es parte del orden del ambiente, ¿no? Cuando usted entra al ambiente, usted debe de sentirse tranquila. Yo cuando entro a mi ambiente me siento tranquila y feliz, aun cuando todavía encuentre algo desordenado porque me da la oportunidad de poder mejorar. Pero lo ideal es que usted ingrese a un ambiente donde su compañera de trabajo le deje todo ok, todo ordenado, visualmente bello, ¿no? Para que usted pueda trabajar en óptimas condiciones y que su paciente se beneficie del trabajo que usted va a hacer. Por lo tanto, conexiones, cables, todo deben de ir en orden. ¿No? De pronto usted llega, porque hay ambientes en los que yo he llegado, y de pronto da ganas de salir corriendo, ¿no? Porque todo está en desorden. Mesas por un lado, hay torundas tiradas en el piso, los ventiladores están metidos uno sobre otro, aparte de los cables, es decir, es un desorden total. Bueno, y hay gente que trabaja así, hay personal que gusta de trabajar bajo esas circunstancias y características, pero particularmente no soy partidaria del desorden. Me gusta trabajar en orden y de esa manera siento que soy más productiva. Y creo que ustedes también van a sentirse más productivos sabiendo de que van a trabajar en un ambiente organizado, en el que cada uno hace su labor de manera ordenada y todos equipos están completamente pues en orden. Perdón. Bien. Mantenemos estricta vigilancia de la evolución de nuestro paciente durante todo nuestro turno y ya sabemos que cualquier eventualidad, pues inmediatamente comunicarlo con el médico de guardia. ¿Qué situaciones, qué cuidados durante los cambios de posición? Bueno, para ello, para los cambios de posición, pues lo primero que yo tengo que verificar es que el tubo esté correctamente bien fijado y que además va a tolerar ese paciente el cambio de posición, porque no vaya a ser que usted en el momento en que quiera pronar al paciente se encuentre con que lo primero que cayó a la incubadora fue el tubo endotraqueal. Entonces, para evitar esas situaciones indeseables que pongan en riesgo mi trabajo y sobre todo la vida de mi paciente, verifique usted que el tubo esté correctamente bien fijado. ¿Sí? Y que todo, tubos, catéteres, drenajes, también estén en correcta posición. Hace algún tiempo, algunos años, en el momento en que íbamos a hacer solamente lateralización a un paciente que colaborábamos con la enfermera, no se había dado cuenta de que ya el tubo de drenaje estaba suelto. Entonces, en el momento en que hacemos el cambio, de pronto nos dimos cuenta de que por ahí sobraba un tubo, ¿no? Y que era pues el tubo de drenaje, ¿no? Y eso nos puso en un grave aprieto. Pasan estas situaciones, no son situaciones inventadas, son situaciones que podemos pasar, pero que sobre todo son evitables si tenemos el cuidado adecuado. Mantenemos, ya saben, la posición de nuestro paciente en una posición ideal y es aquí precisamente, por ejemplo, en un baño del paciente. Si el paciente tolera
el baño, si el paciente le podemos hacer el control de peso, los cambios que se van a generar para cambiar los cobertores de la cunita o de la incubadora, ese procedimiento, o por ejemplo, si necesito cambiar la incubadora, esos procedimientos ya no se hacen entre dos, se tienen que hacer entre 3 y hasta en 4 personas, ¿no? Tengo que tener personal disponible para poder realizar ese procedimiento. ¿Por qué razón? Porque una persona coge al paciente. Si es un paciente, como el caso que estamos viendo, que son pacientes que están conectados a un ventilador mecánico, otra persona tiene que estar encargada de los corrugados. Yo no puedo tener a mi paciente, aun cuando este paciente pese 500 gramos, porque digo, bueno, de repente con una mano es más que suficiente porque mi paciente en una mano va a entrar, pero no, colegas, yo tengo que tener toda la seguridad. Paciente con mis 2 manos y yo concentrada en verificar la posición de mi paciente y el tubo endotraqueal. Otra persona ya está cogiendo los corrugados. La siguiente persona se encarga de movilizar la incubadora en caso de que tenga que hacer el cambio. Si no, una está encargada de hacer los cambios de la ropita de cama. Usualmente, para pacientes extremadamente prematuros, procuramos no hacer cambios tan bruscos y tan innecesarios, ¿sí? Pero en ocasiones, pues sí es necesario hacer. Ya actualmente contamos con incubadoras tan sofisticadas que pues no solamente proveen una cantidad de calor, proveen un porcentaje de humedad, sino que además también están diseñadas para censar la temperatura del paciente, darle un confort adecuado y sobre todo pesar al paciente internamente, sin necesidad de sacar al paciente a una balanza externa, ¿no? Pero es necesario igual levantar al paciente porque hay que calibrar la balanza. Hay que levantar. Levante, otra persona coge los tubos, ¿no? Todos los corrugados, y la tercera persona, que vendría a ser la técnica de enfermería, ya está encargada de movilizar toda la ropa de cama, hacer la limpieza rápida, y esto no debe durar 1 minuto, es demasiado tiempo, debe de ser un movimiento rápido, pero además también tiene que ser sutil, que no sea demasiado impactante, que pueda generar más bien mayor complicación al paciente. Si es un paciente extremadamente prematuro, que además, por ejemplo, en mi caso, que actualmente tengo un paciente que pesa 500 gramos y que está en ventilación de alta frecuencia, es un paciente al que yo definitivamente no lo voy a ni tocar, ¿no? Si pudiera yo mover la nariz y que se haga todo cambio, magnífico, pero lamentablemente hay situaciones en las que yo tengo que tocar al paciente, pero un peso del paciente puede llegar a descompensar. Generalmente estos pacientes no se pesan, ¿no? Esperamos un tiempo prudencial, que el paciente se recupere, que el paciente esté en óptimas condiciones hemodinámicas para que pueda ser pesado. Dejamos al niño en una situación cómoda, en una posición cómoda, y ya estamos evaluando, ¿no?, la posibilidad del destete en conjunto. Obviamente, toda esta decisión magnífica lo realiza pues el neonatólogo. Monitoricemos las funciones vitales. Para todo este tipo de situaciones tenemos listo el coche de paro. Importante, además, también hay que informar a los familiares, ¿no? Los médicos evidentemente realizarán un informe más minucioso acerca de la evolución, acerca de la terapéutica, del tratamiento, del comportamiento del bebé, de algunos resultados de laboratorio, en términos que la familia puede entender. Pero de repente a mí no me compete eso. A mí lo que me compete es decir cómo se está comportando el paciente, darle las facilidades además también a los padres para que se sientan cómodos. Hoy estamos propiciando todos los cuidados centrados en el neurodesarrollo y la familia. Entonces, qué mejor, ¿no? Sobre todo, miren ustedes que hemos tenido prácticamente un tiempo muy largo en los que los padres de familias no ingresaban a las unidades, porque el tema de la pandemia ha sido impactante, no solamente para nosotros, sino para el mundo entero.
Entonces, ha habido una época en la que los padres no han ingresado y que estoy segura, porque ya se están generando estudios, del impacto en la respuesta de los bebés producto de esta falta de vínculo de la madre con su bebé, del padre con su bebé, de la familia con su bebé. Entonces, esas consideraciones también son importantes tenerlas en cuenta. Mantener al paciente en nada por vía oral va a depender mucho también de la evolución, de la evaluación médica, de los primeros días de hospitalización del bebé. Actualmente estamos apostando, seguramente que ustedes también, por la calostroterapia, nos está dando resultados magníficos, sobre todo en pacientes extremadamente prematuros, 2 gotitas en cada carrillo, y es increíble ver la respuesta de los bebés después de la calostroterapia, ¿no? Podríamos pensar de que un paciente de menos de 28 semanas todavía no tiene reflejo de succión, o menos de eglución, y sin embargo hacen, ¿no?, esos pininos pequeñitos que es emocionante ver cuando ingresa una gotita de leche en la boquita del bebé, y lo saludable que puede ser también este tratamiento para ellos. Vigilemos constantemente el cambio de los modos ventilatorios que realiza el médico para considerarlo en nuestros registros, ¿sí? Y hay que auscultar, porque no solamente es hacer la valoración a través de lo que me dice la pantalla, no solamente es la parte clínica de lo que yo puedo ver, sino que también, pues, importante es que se ausculten ambos campos pulmonares para ver si efectivamente los parámetros programados están beneficiando toda la dinámica pulmonar, si los pulmones realmente se están beneficiando de toda esta programación, o de repente no. Entonces, si es así, de repente es posible lateralizarlo. Obviamente, aquí ya juega mucho también hacer una valoración con la radiografía, con la gasometría, para saber si va a ser necesario lateralizar al paciente o si se va a beneficiar mucho más con una fisioterapia respiratoria. Posterior a la extubación. Bien, posterior a la extubación hay que monitorizar, ¿sí?, al paciente. Esto nos queda bastante claro. Controlar el dolor, porque recuerden que un proceso tanto de intubación como de extubación es un proceso doloroso para el paciente. Por lo tanto, signos de dolor hay que estarlos evaluando con las respectivas escalas que seguramente manejamos en nuestras unidades. Brindemos el apoyo psicológico, y ustedes dirán, ¿pero apoyo psicológico a un neonato? Pero por supuesto, ¿por qué no? No se habla con dulzura, porque mi trabajo no tiene que ser rutinizado. Yo no tengo que estar muda, ¿no? De repente, en otras ocasiones, sí amerita mi silencio, pero si yo voy a estar en contacto con mi paciente, darle tranquilidad. Y en muchas ocasiones el paciente responde favorablemente a la voz suave y dulce de la enfermera. Responde muchísimo mejor a la voz de la madre y del padre. Sí, eso lo hemos comprobado seguramente. Y yo más tarde, que tengo otra reunión con ustedes, les voy a mostrar esta evidencia para que ustedes puedan verificarlo, ¿no? Y vean de que no es falso lo que les estoy diciendo. Y además también apoyo psicológico, ¿a quién? Apoyo psicológico a la familia, apoyo psicológico a la madre. La madre tiene que sentirse tranquila y darle todas las facilidades, que la madre sienta de que realmente estamos un avance más, ¿no? Un pasito más. Ese bebé ha dado un pasito más en toda su terapia, ¿no? Y que esto puede ser muy, muy beneficioso, ¿no? Entonces, brindarle apoyo psicológico también a la familia. ¿Y por qué no? Brindarnos también apoyo psicológico entre nosotras, ¿no? En el dolor, hermanos. Entonces, ¿por qué no? También un apoyo a mi compañera, ¿no? Y sobre todo si estamos durante el proceso de extubación, brindarle mi apoyo. No solamente emocional, mi apoyo físico, ¿no? Mi apoyo moral, no aplaudiéndola, ¿no? Porque yo no necesito que nadie me aplauda, yo necesito el apoyo directo, que me ayuden a realizar el proceso. Y por supuesto después decirle, ¿no? Compañera, qué bien lo hiciste, manejaste muy bien la situación, felicidades. Esas son palabras que realmente también nosotros requerimos escuchar y que van a engrandecer también nuestro trabajo, nuestra función y nuestra profesión. Realicemos cambios de posición, ya hemos mencionado, de manera conjunta.
¿Qué actividades puedo hacer durante el fracaso del destete? Hay que considerar por qué motivos fracasó la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, si fracasa la ventilación mecánica, el paciente da muestra evidente de que va a requerir nuevamente ser reintubado. Para eso, todo lo que ya se ha mencionado previamente, ¿no? Desde la preparación, si es necesario la pseudoanalgesia, etcétera, etcétera, con respecto a todo lo que hemos mencionado del ventilador. Para el registro de enfermería, solo mencionarles que no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia que este es un documento legal, ¿no? Es un documento importante y en el que todo proceso no escrito es un proceso no realizado. Todo proceso que usted escribió, ¿no? Es un proceso que usted hizo, porque evidentemente también usted tiene las consideraciones, ¿no? Y la especialidad para poder realizar los cambios de posición, la administración de medicamentos, la administración de la dieta por sonda orogástrica a gravedad, por perfusora, los cambios mínimos en la FiO2, la aspiración de secreciones, etcétera, etcétera. Porque usted está preparada para eso. Entonces, usted anota todo aquello que realizó, cambios paramétricos, todo en su bitácora o en su registro de enfermería. Pero todo aquello que usted no plasmó, ¿cómo podemos tener garantía de que se hizo? Entonces, no podemos ni siquiera pelear, ¿no? Por un procedimiento no hecho. Y estas situaciones pueden presentarse. Hace algunos meses, no muchos, del año pasado, para finalizar el año pasado, se generó una auditoría por historias de hijos de madres adolescentes en el seguro. Y donde, gracias a Dios, era únicamente para que, por un tema de seguro, para que las enfermeras que no habían puesto su sello y su firma pasasen, ¿no? Fueran a colocar su sello en las que tenían, porque teníamos que ver, ¿no? qué enfermeras eran las que estaban en ese turno. Bueno, gracias a Dios tenemos todavía esta información. Pero lo importante es que nos dábamos cuenta pues que habían situaciones en las que no habían registros completos. Entonces, si hubiera una auditoría más minuciosa de los procesos de enfermería, ahí pues tendríamos muchos problemas. Y creemos que estas situaciones no se dan y son ahora mucho más comunes que antes. Así es que tenemos que estar muy preparadas y realizar pues siempre nuestros registros bien y completos. Bien, rápidamente, porque tengo muy pocos minutos, en realidad me he extendido mucho con este tema, pero este es un tema que seguramente bien conocen y además son cuidados muy similares. Entonces vamos a tratar de hacer esto un poco más sucinto, de manera que puedan ustedes también pues entenderlo y corroborarlo con lo que ustedes realizan en sus unidades. ¿Qué es el sistema BiPAP o DuoPAP? Bien. Tanto el sistema BiPAP o DuoPAP, que es lo mismo, a la vez que el sistema CPAP, o a la vez que una cánula binasal, o un halo cefálico, o una máscara facial, son sistemas de ventilación no invasiva. ¿Por qué no invasiva? Porque a diferencia de lo que acabamos de ver anteriormente y lo que ha mostrado el doctor en la primera ponencia, son situaciones o fases ventilatorias en donde tenemos una vía invasiva, es decir, vamos a utilizar un tubo endotraqueal o una traqueostomía para poder llegar a hacer ventilación. En el BiPAP, bueno, el DuoPAP y mucho menos en el CPAP se utiliza esto. Para ello se utilizan otro tipo de interfaces que lo que busca es generar, el sistema generan presiones positivas continuas en la vía aérea. Eso es precisamente la presión positiva porque de esa forma trabajan. Pero el BiPAP, por eso se llama BIP, porque tiene dos tipos de presiones positivas, pero una en la línea inspiratoria y otra en la línea expiratoria. A diferencia del CPAP. El CPAP solamente da una presión positiva continua, pero que la idea es que mantenga aperturada durante la expiración precisamente el trabajo pulmonar, ¿no? De esa manera puede generar una capacidad residual funcional adecuada.
porque evita el colapso alveolar y va reclutando progresivamente. Durante la expiración en la CPAP, esa expiración trata de vencer toda esa parte de presión inspiratoria que es finalmente lo que genera el trabajo y el uso de este tipo de sistema ventilatorio, generando a través de una línea expiratoria bajo el agua esa burbuja que va a generar la presión expiratoria. En el BiPAP tenemos dos tipos de presiones, como he mencionado, pero inspiratorias. Una inspiración no solamente para el momento en que inspira, sino también para el momento en que exhala. Este tipo de sistema, pues ya desde el siglo pasado, en las últimas décadas, ya se estaba trabajando con este tipo de sistemas y de hecho es lo que actualmente se utiliza. El CPAP, sobre todo el CPAP, no más que el BiPAP, porque el BiPAP muy utilizado sobre todo, no mucho de repente en la parte neonatal, pero sí más en adultos para un tipo específico de problema respiratorio, se utiliza más el CPAP nasal. Y este sistema se ha generalizado mucho y de hecho, gracias a los avances, los índices de morbimortalidad han ido disminuyendo con el uso conjunto tanto de CPAP como el uso del surfactante pulmonar, así como la maduración pulmonar fetal, han ayudado significativamente a que este mecanismo dé muy buenos resultados. Entonces, vamos a hacer una diferencia significativa entre CPAP y BiPAP. Bueno, el BiPAP genera dos niveles de presión intratorácica. Una presión durante la expiración, que se llama EPAP, y una presión positiva durante la inspiración, que es el IPAP. La finalidad es mantener las vías respiratorias o las vías aéreas abiertas, facilitando esta respiración. Y es ejercida a través de una máscara que se coloca sobre la nariz, a diferencia del CPAP, que no solamente puede utilizar máscara, sino además también una interfase nasal tipo cánula, ¿no? Corta, ¿no? Que se coloca a través de la nariz, que es la que normalmente utilizamos y conocemos la mayoría, ¿no? Al utilizar el sistema CPAP mantenemos una presión continua y el paciente pues tiene que exhalar contra la presión extra que ejerce el mezclador. Los sistemas BiPAP son especialmente útiles en pacientes que tienen pues este tipo de problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria aguda, respiratoria hipoxémica y pacientes con fracaso post-extubación. La máquina de BiPAP, que es una máquina muy pequeña, utiliza solamente máscara, la máquina, un tubo conector y de repente sí otros elementos tales como el calentador, ¿no? Y el humidificador técnico. En cambio, pues el CPAP, nosotros pues lo conocemos, lo vamos a mostrar dentro de un momentito, utiliza pues un mecanismo en el que tenemos no solamente el mezclador, sino también tenemos otros elementos. Me gustaría verlo es un poco más adelante. Bien, lo importante es que para todo tipo de procedimiento, para todo, hoy, más que nunca, el tema de bioseguridad que debe de estar a la orden del día, el lavado de manos es sumamente importante, no solamente para el trabajo en prematuro, sino para todo tipo de pacientes. Más aún cuando estamos trabajando en un área neonatal donde sabemos que un paciente inmaduro tiene venido todo a menos y es muy propenso a ¿no? las infecciones. Entonces, el lavado de manos tiene que ser un lavado de manos muy riguroso. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a requerir para instalar la interfaz? Estamos hablando básicamente aquí del CPAP, porque con respecto al BiPAP no hay mucha información con respecto a la instalación y a los cuidados, y dado que es un sistema de presión positiva, vamos a realizarlo de acuerdo a cómo trabajamos con el CPAP nasal. Bien, entonces para ello requerimos que el paciente esté monitorizado, ¿no? Tengamos una monitorización permanente. De esa manera podemos nosotros valorar no solamente el estado respiratorio, sino toda la hemodinámica de nuestro paciente. ¿Sí? Luego, pues, descartemos la presencia de obstrucciones por secreciones, de fugas o alguna otra complicación.
Valoremos, ya hemos mencionado, el estado cardiovascular, la perfusión central y periférica, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Valoremos además también el estado gastrointestinal, registrando si aun cuando tiene el paciente sonda orogástrica, el paciente se distiende. Es muy posible de que haya una obstrucción a nivel de la sonda, o en su defecto es una sonda muy delgada. Entonces consideremos el tamaño inclusive de la sonda. Valoremos además también el estado neurológico del paciente, verifiquemos si es posible hacer los cambios posturales, ¿no? Si es necesario, pues magnífico. Para continuar, diremos además también que es necesario verificar la interfaz, el tamaño del gorro, verificar si tanto como en la ventilación, la operatividad del equipo. No porque venga un equipo sellado, cerrado, significa que está 100% operativo. Una vez que usted ha armado, verifique, abra la fuente de gases para verificar si hay algún tipo de fuga. Hemos encontrado hasta en 2 o 3 oportunidades a lo largo de todo el tiempo que tengo trabajando, 3 equipos picados. Y que esto evidentemente disminuye en la capacidad o en la presión que se genera en la cámara generadora de burbujas, y por ende las presiones que se quieren dar no son las satisfactorias, ¿sí? Verifiquen además también el tamaño de los velcros, de la interfase, y ojalá que pudiéramos disponer de una cantidad de interfaces de diferentes tamaños. Usualmente los equipos Fisher and Paykel vienen de diferentes tamaños en números. Hay otros que vienen por tallas, hay otros que vienen solamente codificados con un código especial. Tanto la marca Medis como la marca Fisher vienen con numeración diferente, pero son numeraciones. Podemos encontrar cánulas muy pequeñas que van desde el 7.5, 9, 10.5, 12.5, donde estas 7.5 son las más pequeñas, que generalmente utilizamos para pacientes extremadamente prematuros o menores de 1000 gramos. Y ya conforme vamos aumentando la numeración, evidentemente, pues también el tamaño del paciente, la edad gestacional, el peso del paciente también cuenta, ¿no? Para la elección adecuada de la interfaz. Es muy complicado cuando no contamos con todos los elementos. Ahora, quiero decirles que el hecho de que yo trabaje en el Seguro Social no nos hace con la capacidad de poder solucionar en ocasiones todos los problemas, porque hemos tenido también déficit de materiales, y de pronto queremos un PRON nasal número 9, y solamente tengo en el almacén el 7.5. No tengo el 10.5, no tengo el 12.5, porque no tiene capacidad de compra el seguro para comprar todas estas diferentes tamaños. Es posible que de repente les pase a ustedes eso. Entonces, hay situaciones en las que tengo que utilizar lo que hay. Y para ello, gracias a Dios, pues contamos con los hidrocoloides que me permiten no solamente hacer protección de la piel, sino que además también me permiten hacer fijación, y dependiendo del tamaño del agujerito, me va a ayudar notablemente a lidiar con estas deficiencias. Bien, vean ustedes, este es el sistema del CIPAP, que seguramente ustedes también lo conocen, en donde tenemos en la parte superior, que es una cajita minúscula que no llega ni a 10 centímetros, ¿sí? Y esta viene con una perilla. Esta cajita se llama mezclador o blender, porque esa es la marca, o blend, sí, que se llama mezclador, viene con una perilla en donde vamos a poder movilizar la fracción inspirada de oxígeno, que va desde el 21 hasta 100%. Línea verde para oxígeno, línea amarilla para aire empotrado o en balones, dependiendo de cómo trabaje cada institución. Usualmente nosotros trabajamos con aire y oxígeno empotrado, que van conectados, se aperturan las llaves, inmediatamente al abrir una de las llaves genera un sonido, porque significa que está ingresando ese gas ya a este mezclador. Inmediatamente abrir la siguiente llave, se genera un silencio porque ya está mezclando automáticamente.
Y luego el armado, ¿no? El armado de todo el circuito que va generalmente bajo un humidificador, calentador. Recuerden que bajo ninguna circunstancia se admite la entrega de gas frío y seco porque las complicaciones son muy grandes, son muchísimas, entonces hay que tener siempre mucho cuidado. Bien, eso solamente por decir a grosso modo cómo va el sistema de CPAP. Recuerden que todo paciente que tiene una fase ventilatoria puede movilizar secreciones, más aún si yo le estoy realizando fisioterapia. Por lo tanto, la aspiración de secreciones o el aspirador debe de estar en torno de 50 a 100 milímetros de mercurio, con un estándar de 80. No es más, ¿no? Si ustedes cogen el aspirador y lo prueban, ¿no? Sobre su mano, con guantes, se van a dar cuenta de que hay una presión, pero dicen, pero no es suficiente, no es suficiente, necesito más, ábrele más la aspiración, ábrele más la llave, el manómetro, ¿no? Necesito más fuerza. Recuerden que no van a aspirarse ustedes, van a aspirar un prematuro y vamos a hacer aspiración de secreciones, no biopsias. Entonces tenemos que estandarizar bien. Esto tiene que quedar muy claro porque de pronto encontramos que las secreciones ya no son blanquecinas, son rosadas, son rojas y mal hacemos en considerar de que es producto del destete, es producto de una intubación anterior, es producto de cualquier cosa menos lo relacionamos con la aspiración de secreciones. Así es que eso hay que tenerlo siempre en consideración. Recordemos si hay presencia de coloración blanquecina alrededor de la piel, del orificio nasal, que ya me está haciendo sospechar de que estamos frente a una posible generación de lesión porque de repente no se ajustó adecuadamente la cánula, de repente es muy grande, de repente es muy chica, de repente estamos generando demasiada presión sobre el septum nasal y por ende hay mucho riesgo de generar un daño, ¿no? Una necrosis sobre esta área y con pérdida incluso del septum y de la columela. Tengan mucho cuidado. Bien, la aspiración que ya hemos mencionado. Vean ustedes que el PRON no tiene que estar completamente introducido como ustedes ven en este caso, ¿no? El paciente está con el PRON nasal completamente introducido e inclusive no se puede ver bien, pero la imagen generaba un eritema sobre el borde inferior del PRON, que era en la borde superior del labio, ¿no? Y además también un eritema sobre la punta de la nariz. Entonces no estamos queriendo hacer eso, ¿no? Lo que queremos es que el paciente esté más o menos con esta posición. Ahora, para poder fijar o para poder ayudar a fijar bien los corrugados, bueno, son muchas las opciones. La idea es que se mantenga el PRON a este nivel, 1/3 a más de 0.3 a 0.0 centímetros introducido, no más que eso, y debe con ello generar el burbujeo en la cámara generadora de burbujas. Si no logramos ello, verifique usted la posición del bebé, verifique si la boquita está abierta, verifique si estamos abriendo adecuadamente el flujómetro y le estamos dando de 5 a 7 litros por minuto de oxígeno para que se pueda generar este burbujeo. Verifique además también si la línea expiratoria está cerrada completamente, si todos los corrugados están bien empatados. Es decir, hay muchas situaciones que podrían generar la pérdida de presión. No solamente es cuestión de introducir el PRON nasal sobre la nariz del paciente. Bien, con respecto al aseo, hagámoslo siempre entre 2 personas. Si vamos a hacer cambios de incubadora, ya hemos mencionado entre 3, ¿de acuerdo? Podemos aprovechar este momento si es que hay zonas en las que yo pueda hacer un masaje, yo pueda hacer una revisión no solamente de la zona facial, la zona donde está el PRON, además también cómo está el gorro, porque el gorro tiene que ser adecuado, no puedo utilizar un gorro que sea demasiado ajustado. Verifique si hay lesión en las orejitas por presión innecesaria en esta zona por uso del gorro, ¿no? Recuerde que los pacientes extremadamente prematuros tienen pieles muy delicadas y que pueden aplanarse si es que no estamos haciendo el adecuado cuidado.
¿no? Realizar un masaje suave. Y miren ustedes que cuando nosotros, seguramente que ustedes también se ponen los gorros. Ahora con la pandemia, la mayoría de unidades a nivel nacional se ponen los gorritos. Bien, hay algunos gorritos más sofisticados, más bonitos, llenos de diseños. Y cuando usted se pone el gorro, muchas he visto, sí, que tienen la precaución de liberar sus orejitas. Si ustedes se liberan las orejitas, ¿por qué razón no voy a tener el mismo cuidado con mi paciente? Lo mismo que siento yo, también siente mi bebé. Así es que tenga usted esa precaución. Cuando va a colocar el gorrito, aun cuando la cabecita es pequeña y en la circunferencia va a tener que cubrir parte de las orejitas, tenga la precaución en cada momento que usted pueda de hacerle un suave masaje. Dentro de los cuidados de la piel, pues importante el uso de los apósitos hidrocoloides, ¿no? Con esto el beneficio realmente es muy grande, ¿no? Es muy, muy, muy bueno utilizar este tipo de, bueno, de elementos con los que contamos actualmente. La posición, bien, podemos colocarlo una vez que nosotros hemos estubado al paciente y decidimos conectarlo ya al CPAP, la ideal posición en decúbito supino de 30 grados, pero yo no lo puedo dejar eternamente allí. Está, bueno, no, de repente el consenso mayoritario de muchas unidades trabajando y frente a algunos estudios aleatorizados demuestran que mejora muchísimo la mecánica pulmonar cuando el paciente, y se beneficia mucho además, es colocado en decúbito prono. Por lo tanto, si podemos ponerlo primero en decúbito supino y una vez que el paciente está hemodinámicamente estable, hacerle el cambio de posición, pues magnífico, ¿no? Recuerden que todo cambio de posición entre dos personas para evitar el desreclutamiento, porque si ese PRON se sale de la naricita, es posible que desreclute y vamos a entorpecer, ¿no? Todo el cuidado. Bien. El posicionamiento entonces también, además de la incubadora de 30 a 45 grados, ¿no? Para poder, y ustedes saben de que estas incubadoras cuentan con esa posibilidad de poder hacer estos movimientos, ¿no? La alimentación con una sonda orogástrica, porque todo paciente, ya hemos mencionado, que todo paciente que tiene una fase ventilatoria debe de ir conectado para evitar las distensiones con una sondita. Esta sondita que generalmente va abierta. Pero si el paciente que está con CIPA va a iniciar alimentación, pues se utiliza esta sondita para brindar la dieta a gravedad. Si es un paciente que no tolera, de repente está indicado darlo por perfusora. Para cualquier de los casos, importante contar con la sonda orogástrica. El tema del neurodesarrollo, que en la tarde vamos a hablarlo un poco más, pero lo importante es que hoy trabajamos en base precisamente a ello, a que el paciente se encuentre organizado, en que tratemos de acomodar al paciente de la mejor forma para que se encuentre tranquilo, ¿no? Y utilizando para ello todo método que lo vamos a ver eso mucho más tarde, donde veamos un poco más acerca del ruido, un poco de la luz, de cómo tenemos que realizar nosotros esta manipulación. Estas son las complicaciones más usuales por uso de estos sistemas, de esta interfase nasal, las necrosis de tabique, ¿no? Y la laceración del ala de la nariz, precisamente porque el PRON está demasiado introducido, y al estar demasiado introducido genera fricción, y por ende, además también que está asociado a la humedad, genera este tipo de lesiones. Entonces hay que realizar una colocación adecuada, que ya ha sido mencionado, los sistemas de sujeción, pues sin generar demasiada presión. Hay algunos equipos que vienen con unos pequeños esponjitas que pueden ser muy bien utilizadas, y esto va a disminuir precisamente el que el PRON se tenga que insertar, porque tiende a introducirse. Utilizando estas esponjas podemos nosotros hacer el mejor cuidado, y además no olvidar el uso del hidrocoloide. Si tienen y ustedes cuentan además con mascarillas, pueden alternar el uso. Particularmente no lo hacemos porque primero que no contamos, hace algunos años teníamos, pero ni aún eso lo realizábamos por el temor del desreclutamiento, porque el hecho de sacar una interfase y colocar
eran minutitos que nos demorábamos y eso era perjudicial para el paciente. No olviden pues realizar el masaje circular en los puntos de apoyo, verificar la distensión. Si el paciente está con distensión, verifiquemos. ¿Le pusimos la sonda? No se la pusimos, coloquémosla. Si a pesar de eso el paciente no mejora con su problema de la distensión abdominal, con los riesgos que eso conlleva, verifique usted el tamaño de la sonda, porque es posible de que estemos utilizando una sonda muy pequeña. Yo recuerdo hace algunos turnitos nada más, un colega me decía, un colega varón me decía, mire, licenciada, no hay sondas de gran calibre, no tenemos sondas 6, no tenemos sondas 8, solamente tenemos sondas 12. Bueno, para un paciente que pesa 1 kilo 200, no le puedo poner una sonda de tremendo tamaño, ¿no? Entonces, había que buscar una alternativa para poder hacer el cambio, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que necesariamente pedir a los padres, aun cuando el seguro está prohibido de hacer solicitudes a los padres, tuvimos que pedirlo. Pero sucede de que este paciente tenía solamente, no solamente había sondas 12, también había sondas 5. Entonces, como no era posible ponerle una sonda grande, le pusieron una sonda 5 que en realidad tampoco no ayudaba en absolutamente nada. Entonces, ahí es donde tratamos de solucionarlo pidiéndole a los padres para poder descomprimir el abdomen. La colocación de la sonda orogástrica nos va a ayudar a facilitar la salida del aire de manera espontánea o de manera activa, con la aspiración suave, si fuese esto necesario, aunque nosotros lo tenemos pues contraindicado. El disconfort, ¿no?, que está en relación con la parte del neurodesarrollo, y verificar las apneas por obstrucción, si es que se presentan, tenemos que identificar cuáles serían las posibles causas, ¿no?, de estas apneas, ¿no? Obviamente esto causa desaturación, bradicardia, de repente está el paciente mal posicionado, entonces tratemos de ubicarle una posición adecuada. Es posible que no nos hayamos dado cuenta de que está condensando demasiado y esta condensación ha generado una cantidad de agua y no nos hemos dado cuenta, entonces retirar el exceso de agua de las tubuladuras, eso también ayuda y favorece en mejorar la respiración. La temperatura ideal, si ustedes cuentan con un termostato, tal y como lo ven ustedes en pantalla, que es digital, lo ideal es mantener los calentadores entre 32 a 36 grados. Si lo que ustedes tienen es un termostato de perilla, mantenerlo entre el número 3 y 4, que es lo ideal. Valoramos además también si hay secreciones. Si hay secreciones, inmediatamente pues proceder a hacer la aspiración. Primero boca, luego nariz. Es muy usual el edema palpebral en este tipo de pacientes que están con esta modalidad ventilatoria y es básicamente por un mal ajuste, por una mala utilización del gorro. No necesitamos hacer un ajuste o sobreajustarlo que pueda finalmente generar estos edemas. Para terminar, mencionaré que es importante que el personal siempre esté capacitado, ¿no? Porque de esa manera podemos llegar a un mejor consenso y vamos a ver un éxito en los resultados en el trabajo de nuestros pacientes. Los neonatos que reciben las terapias requieren de una vigilancia intensa, no una vigilancia desde mi asiento, es una vigilancia permanente, repito, a pie de la incubadora, donde la monitorización sea complementada con el uso de todos los equipos que están puestos, gracias a Dios, hoy en día para beneficio de nuestro trabajo y también para beneficio de nuestros pacientes, y de esa manera podemos evitar complicaciones. Enfermería también juega un papel sumamente importante en proporcionar comodidad al paciente, cuidado que será imprescindible para que podamos asegurar una terapia respiratoria eficaz. Y de hecho, este es uno de los trabajos más importantes en el cuidado que nosotros brindamos en la unidad. El personal de enfermería es el quien tiene mayor contacto visual con el neonato y él es el que está involucrado en el cuidado del paciente, no solamente con CPAP, sino también con ventilación invasiva. La observación minuciosa puede disminuir la frecuencia de lesiones, sobre todo a nivel del tabique nasal, que es lo que nosotros queremos evitar.
¿sí? Y con eso he terminado la presentación de esta mañana. No sé si hubiera alguna consulta para poder resolverla. La licenciada Iris también quiere consultar. ¿Pueden escribir al chat las preguntas mejor, licenciadas? Y así yo se las indico a la magíster Zoila. Ahora sí, licenciada Iris, puede activar su micro para que pueda generar su pregunta. Buenos días. Una consultita, licenciada. ¿Usted qué calibre de sonda orogástrica sugiere en el uso del CPAP? De acuerdo al peso, porque acá donde elaboro se usa el calibre número 8 y el 6 también. A veces se hace el 6 por el peso del niño que es prematuro, menos de 1 kilo. Entonces, usted en su experiencia, ¿qué nos recomendaría? ¿Qué calibre usar? Muchísimas gracias por la pregunta. Estela, ¿verdad? Bien, sí, efectivamente, tal y como tú lo has mencionado, creo que tú misma has respondido, es importante tener dentro de la unidad una cantidad variada de números, porque evidentemente nuestros usuarios varían mucho, no solamente en cómo es su calidad, cómo evolucionan, sino en el peso, en la edad gestacional. No solamente tenemos edades gestacionales mayores de 30 semanas, mayores de 32. Tenemos pacientes que tienen menos de 28 semanas. Actualmente tengo un paciente de 24, 25 semanas de edad gestacional. Entonces, definitivamente una sonda 8 para un paciente extremo prematuro como que es demasiado grande, ¿no? Es demasiado grueso. Entonces va a depender mucho de cómo yo haga mi valoración, dependiendo del peso de la edad gestacional. Pero lo ideal es trabajar precisamente con sondas 6 y con sondas 8, ¿no? Y bueno, ya para pacientes mucho más grandes, que tienen pesos más grandes de 3 kilos, y que también son usuarios de unidades, bueno, de repente ya sí una sonda 10, pero en casos más pequeñitos, pues definitivamente una sonda 6, ¿no? Buenos días. Quería hacer una consulta. Nosotros usamos en la unidad la fijación del tubo endotraqueal tipo pantaloncito, pero a veces nos da problemas porque se mueve un poco el tubo endotraqueal y sobre todo eso se suscita, en todo caso quería saber cómo sería la fijación ideal cuando el paciente es, por ejemplo, postoperada de atresia esofágica en la cual tiene que estar inmovilizado el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, porque como hay un espacio, siempre el tubo endotraqueal que lo pegamos en medio se moviliza, ¿no? Gracias. Ok, bien, Iris, si no me equivoco, bueno, te comento de que todo tipo de fijación que realizamos nosotros en la unidad es exactamente la misma. Qué pena que no tengo un corte de esparadrapo, pero esa de pantaloncito, no sé si se llame así, nosotros lo utilizamos del ancho de la cinta, cortamos en el centro y en el otro lado otro. ¿Ok? Que viene siendo casi como una especie de H, podremos decirlo,
Entonces, procuramos no darle más que hasta los anchos de la comisura de ambos lados y en la línea media, en la comisura labial, se fija el tubo endotraqueal. Y luego, ¿no? Utilizamos de este lado solamente un solo borde, el otro se corta, ¿no? De tal manera de que podemos nosotros hacer una mejor fijación. Fíjate que en realidad, Iris, no hemos tenido mayor tipo de problemas con las extubaciones porque estamos obligadas, nosotras, a estar al costado del paciente, no para manipularlo, ya como he mencionado, sino para hacer observación y cuidado de la posición del tubo endotraqueal, porque para las enfermeras que trabajamos en la unidad de ventiloterapia, solamente una sola enfermera por 2 pacientes, no más que eso. Entonces, no requerimos de utilizar otro tipo de fijaciones. Ahora, te comento algo. Cuando los pacientes son posoperados de atresias esofágicas que vienen de sala de operaciones, las enfermeras de sala no fijan como fijamos nosotras. Y ellas sí, pues lo fijan, si es posible, le dan toda la vuelta al cráneo, lo hacen, ¿no? Es decir, utilizan una cantidad enorme de material con la finalidad de que no se les salga el tubo endotraqueal. De repente para ellas, porque obviamente durante toda la manipulación en la operación y tras que ellas también tienen que hacer otro tipo de trabajos durante el procedimiento quirúrgico, se les complica. Por esa razón utilizan tanto material. Y cuando llegan a las salas de unidad de cuidado intensivo, yo particularmente me siento a veces un poco, no sé, triste, porque el paciente, para poder retirarle todo eso, es realmente sumamente complicado. Entonces hay que disponer también de los elementos para poder retirar y solamente se le fija tal y como yo te lo estoy mencionando, en todo tipo de paciente. No utilizamos para uno un estilo y para otro. Todo paciente prematuro, término, posoperado, utilizamos ese mismo tipo de fijación. Muchísimas gracias, Magíster, por la acotación, por responder la pregunta de la licenciada. Muchísimas gracias también por su exposición. Hemos quedado muy contentos con ello. A continuación vamos a proceder a dar 5 minutos, un pequeño receso, para luego ya proceder con la licenciada Mercedes, que también el día de hoy va a exponernos, ¿sí? Podemos tomarnos 5 minutos, licenciada. Muchísimas gracias a todos los participantes. En 5 minutos regresamos.